Amén, Pastora Natalia, nos estamos gozando con estas preguntas. Ya hemos visto qué es el ADN, cuál es su función, pero también con el trasfondo espiritual, que es lo importante. Porque aquí no solamente es transmitir una información, no, lo importante es el trasfondo espiritual y poder aplicarlos. Dijo, los jóvenes que nos estén escuchando, mantengan esa identidad que Dios les ha dado, que no permitan ese cáncer espiritual, ese pecado que es poco a poco. Miren lo que habla del cáncer, si no se detecta a tiempo, luego puede ser fatal. Y a veces hay personas que están viendo en su alma cosas que les está cambiando su ADN espiritual y están a tiempo de corregirlo. Si no lo hacen, después puede ser ya no se pueda recuperar, no se puede hacer algo a tiempo. Es ahora, por eso hacemos esta programación juvenil. Pastora Natalia, hay otra pregunta, ya ahorita se habló algo, pero queremos reiterar, y es una curiosidad, una consulta que tenemos, es si el temperamento, las actitudes, los gestos y el comportamiento depende de nuestro ADN. Me explico, a veces uno dice, ay, sacó el carácter del papá, sacó el carácter de la mamá. Entonces, sí se hereda el carácter, es la gran pregunta, pero también saquémosla a un trasfondo espiritual. Bueno, el temperamento es diferente a nuestro carácter. Esto da para un programa único. Esa parte del temperamento y del carácter es muy extensa, pero es algo, a mí, por ejemplo, me encanta estudiar eso, el comportamiento del ser humano, y creo que por eso estudié medicina, porque es complejo, pero a la vez es maravilloso pensar en cómo Dios diseñó a cada uno de nosotros de una manera tan única. Y aparte que nos hizo únicos a nosotros, en nuestro cuerpo tenemos cosas únicas. El temperamento sí viene ligado a la parte genética, que ahí es donde uno dice, bueno, y mire, tiene ese mismo genio, esas mismas actitudes. Incluso en estos días yo meditaba, por ejemplo, con mi hijo, porque yo decía, hasta la forma de pararse una persona. Y yo recuerdo que mi suegro tiene una forma muy particular de que cuando él se coloca de pie, tiene como algo en que saca como las rodillas hacia atrás. Y mi esposo también, y yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero que mi hijo herede todo menos la forma de pararse de mi suegro y de mi esposo. Y en estos días mis cuñados se reían porque con apenas 4 años yo peleaba y decía, yo creo que la forma de pararse una persona de caminar es más imitación que genética. Yo creo que es porque lo ve, pero me doy cuenta que no, eso va en la genética. Como un niño de tan corta edad ya tiene un componente marcado de lo que eran sus generaciones anteriores. Entonces, ese tipo de cosas sí van ligadas, incluso el tono de la voz, que a veces nosotros decimos, sí, contesta el teléfono y es igual al papá o mi hijito, lo confundí con su mamá cuando están en esa etapa de desarrollo, de cambio de voz, que a los hombres les molesta un poquito tanto, empieza a asemejarse a alguien de la familia la voz, los ademanes, los gestos. Pero mire que cuando nosotros hablamos de carácter, el carácter es diferente, porque el carácter es un conjunto de cosas y es también algo ambiental, algo que se moldea según el ambiente. Nuestro carácter no va ligado a nuestro ADN. Nuestro carácter es cómo yo determino comportarme ante ciertas situaciones en mi vida. Y eso sí va ligado a lo que yo tengo a mi alrededor. Por ejemplo, una persona que tiene su componente de temperamento familiar, pero estuvo en un ambiente hostil, o sea, de niño tuvo que vivir muchas cosas, su carácter va a ser muy diferente a aquel que se levantó en un ambiente sano, en un ambiente agradable. Y por eso cuando nuestros jóvenes llegan a la iglesia, nosotros como pastores tenemos un trabajo muy grande y es analizar no solamente a cada joven, sino analizar su entorno, porque su carácter dependerá de lo que ha sido su entorno, de las situaciones que ha vivido alrededor. Su temperamento, que yo creo que ustedes lo han estudiado también, el que es colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático, eso sí lo tiene impreso de papá, mamá, abuelos y todas las generaciones de ahí para atrás. Pero mi carácter, que es la forma en cómo yo afronto las situaciones, sí depende de lo que está a nuestro alrededor. Ahora, si nosotros llevamos esto a la parte espiritual, mejor dicho, tenemos mucha tela por cortar. Porque es que si yo permito que el ambiente que está a mi alrededor, espiritualmente hablando, sea un ambiente sano, un ambiente de oración, de ayuno, de lectura bíblica, pues ¿cómo será mi carácter? Será un carácter parecido al carácter de Cristo.
Pero si mi ambiente alrededor es un ambiente no sano, de palabras no sanas, de películas, de series, de música no sana, pues joven, no voy a poder tener un carácter parecido al de Cristo. Y ahí es donde muchos jóvenes dicen, pero ¿por qué será? Pero yo intento, pero yo le pido a Dios que me perdone, pero yo trato, sí, pero no me estoy rodeando de un ambiente que haga que mi carácter sea el carácter de Cristo. Entonces, allí es donde vamos nosotros a que es importante que nuestra identidad se va a afirmar siempre y cuando tengamos un ambiente favorable para que esa identidad sea una identidad cristiana. Pero si no estamos con un ambiente favorable, ahí podemos hablar de las amistades, hay muchas cosas que pueden influir en nuestro carácter. Amén, pastora. Entonces, dos cositas quisiera añadir antes de continuar. Es que entonces vemos conductas que son aprendidas, como en el caso del pecado, ¿no? El pecado viene también en ocasiones por el aprendizaje, ¿no? Por lo que ese joven ve o ese niño ve, ¿cierto? También por lo que oye. Entonces, son cosas que vienen por el aprendizaje. Aquí hay una pregunta que nos hacen. Vamos a ver si la podemos sacar, una pregunta muy sencilla. Carol Díaz nos hace una pregunta, pastora, no sé si nos puede dar respuesta. Dice, ¿la obediencia también hace parte del ADN? No, la obediencia es un fruto que yo doy. La obediencia hace parte de mi carácter. Yo decido ser obediente o ser desobediente. Es una decisión. Y mire que los jóvenes, porque ¿sabe qué nos hace pensar el enemigo? Y yo sé que los jóvenes que me están viendo saben que es así. Nos hace pensar que nosotros no tenemos la capacidad de vencer el pecado. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Si Dios habita en mí, si Cristo habita en mí, yo tengo el poder de vencer, porque es que el que habita en mí es más poderoso que ese pecado, que esa atadura. No puede ser que la pornografía me va a ganar, no puede ser que ese pecado terrible me va a ganar, me va a sumir, no, porque es que quien habita en mí es más poderoso que ese pecado, que esa atadura, por muy grande que parezca. Entonces yo soy quien tomo la decisión de dejar que mi ADN sea modificado por una conducta, o soy el que tomo la decisión de dejar que se modifique, pero por Cristo. Entonces, definitivamente la obediencia es una decisión.